esos temas que recorren toda su filmografía, como tú decías muy bien antes, le inyecta toda esa culpabilidad que rezuma la película y la transmuta en algo nuevo. Él en las notas que le iba enviando a Harry Cohn le decía que quería que la película tuviese el aire de un mal sueño y que quería que la película pareciese algo extraño, descentrado. Decía además que si se quería hacer una película que salvase un poco el escollo de todos los tópicos y clichés del material narrativo que la sustenta, había que hacer un esfuerzo en la realización y en la interpretación, de tal manera que la película resultase, utilizaba este término, oblicua. Y realmente es una película que resulta oblicua. La catadura moral de todos los personajes es muy ambigua. Y luego, sobre todo, creo que, aparte de toda la modernidad que ha resaltado Marías y que, en cierto modo, pues se puede entender como un antecedente del cine de Godard y de la Nouvelle Vague, yo creo que hay un elemento también que le da una grandísima modernidad, que es la interpretación. Si nos fijamos en la interpretación de Orson Welles, es realmente insólita, muy tributaria de sus interpretaciones shakespearianas. Él muchas veces no mira ni a la cámara ni al personaje con el que habla, con lo cual crea una sensación extraña, se aproxima a la cámara desde ángulos muy diversos, y es muy posible que él en esta interpretación, aparte de la herencia teatral, estuviese pensando un poco en los consejos que daba o en la poética de Bertolt Brecht, ¿no? En intentar que el actor se distanciase mucho de sus personajes, de tal manera que los espectadores no puedan identificarse con ninguno de ellos. Esta es una película que resultó antipática en su momento, precisamente porque al espectador le resulta muy difícil entablar un vínculo de solidaridad o de hermandad con sus personajes. Son todos personajes en cierto modo desagradables o que tienen algún recodo un poco sórdido, un poco oscuro. Y todo ello mezclado, yo creo, con esa alternancia entre exteriores y estudio, y creo yo que también a las amputaciones que hicieron los montadores y los productores de la Columbia, contribuyen a crear esa atmósfera enrarecida que culmina en secuencias portentosas como la del acuario o la de la final en la Casa de la Risa del parque de atracciones, pero que a mi modo de ver impregna toda la película. Esa extrañeza es lo que la hace moderna y lo que todavía hoy nos llena de desasosiego cuando la vemos. Muy bien, muchas gracias, Juan. Juan Miguel Lamé, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Dónde reside la maravillosa modernidad de Welles? ¿Dónde reside la maravillosa modernidad de Welles? Bueno, yo creo que reside en esa manera deslavazada con que está contada la película, que a mí me llama mucho la atención, que me ha llamado mucho la atención siempre en el cine de Welles, y que llama mucho la atención a los jóvenes que entran en el cine, consideran, ven a Welles y dicen, eso lo hago yo exactamente igual, y lo hacen infinitamente peor, lo hacen muy mal. Pero yo creo que es esa fórmula que tiene de rodar, por ejemplo, con un máster y dejar los primeros planos, que son primerísimos planos, para poder hacerlos en otro sitio cualquiera, y que da una sensación de que esto no está bien contado, no está bien montado, pero que, sin embargo, tiene fuerza. La gente joven cree que lo sabe hacer también y no lo sabe hacer. A mí me parece... Orson Welles es una figura, para mí, bastante entrañable, porque se pasó toda la vida intentando convencer al mundo del cine de que él no era un Wonder Boy ni un enfant terrible. Y realmente... y que era un director convencional, como otro cualquiera. Y realmente primero... Era un Wonder Boy, sí, y un enfant terrible. Y era un enfant terrible. Y finalmente devino en un genio inclasificable en una industria que está basada justamente en lo convencional. La Dama de Shanghái, por ejemplo, para mí es una prueba, la prueba del 9, de que la excepción confirma la regla, es decir, lo ha dicho Prada, de que de un mal guión o de un mal material se puede hacer una película muy interesante y muy personal. Yo creo que la novela, que no es una novela realmente ínfima, pues es una novela que en la literatura, digamos, del género, se considera como el inicio de un subgénero, que fue la novela policíaca psicológica, que da pie a las Patricia Jaime de posteriores y a Ross MacDonald, etcétera, etcétera. O sea que esa novela, que parece novelucha, significó un cambio. El mundo onírico, entonces se llevaba mucho
el psicoanálisis en estos años está en la película de una manera muy fuerte, especialmente en la parte final, en la parte de... Yo tengo una cuestión personal, de todas maneras, con Orson Welles, me la vas a permitir que la diga. Yo no le perdono a Orson Welles que destruyera en esta película, a mi juicio, la imagen de Rita Hayworth, que tú has mencionado. Has dicho, esta fue una película antipática. Esa fue una de las razones por las que la película fue antipática. La imagen de Rita Hayworth, que yo defendí incluso personalmente, materialmente, peleándome con los niños del colegio que querían quitar los carteles de Hilda, pues esa imagen que estuvo en el avión que lanzó la bomba en bikini, la imagen de Rita Hayworth esplendorosa con su pierna afuera y su melena, la destruye por completo. Y ya arranca la película con una Rita Hayworth insólita, extraña, con la que después te encariña a lo largo de la película. Pero bellísima igualmente. Sí, bellísima igualmente. Pero yo me quedo con la anterior porque yo me partí la cara con un niño por la anterior. Comprenderás que tengo que recordarlo así. Muy bien, muchas gracias. Evidentemente va a haber, es que Rita Hayworth con la melena de fuego en Hilda o en cualquiera de las cosas que dice Juan Miguel era el cine también, pero en esta película está maravillosa. Yo creo que si no se hubieran pasado un poquito en peluquería y le hubieran hecho unos ricitos de más, el corte de pelo es un corte que todavía hoy es bastante atractivo. En cualquier caso es una película muy, muy romántica. Empieza con un paseo por Central Park. Ustedes que han estado en Nueva York saben que sigue habiendo todavía el coche de caballos, la mantita de cuadros y el paseo por Central Park. Que arranque sí la película con esa voz en off me parece que es significativo. Y luego yo creo que es una película bastante autobiográfica. A mí me parece que en medio de la tormenta que vivía Orson Welles hay algunas cosas que habrán quedado para él y para Rita Hayworth, porque se nota en esa especie de primeros planos que están hechos con mucho amor. Son planos que incluso parecen que están abrazados, incluso ha tenido el talento suficiente como para hacer que un plano que sucede a otro plano parece incluso que lo besa o que lo abraza. Ese personaje de esa mujer que produce atracción y repulsión, esa especie de vaivén que parece que está también en el alma de Welles, con ese barco que lo llaman Circe, que es el personaje también un poco de la protagonista. El barco que, por cierto, era el yate de Errol Flynn, el famoso Faca, que por lo visto les daba la lata continuamente cada vez que decía que había la más mínima rozadura, y así no se puede rodar una película. Es una película, no lo olvidemos, que está producida por Orson Welles al nivel de lo que hoy entendemos como un productor ejecutivo. Es decir, que él tenía las riendas del rodaje, se pasaba incluso para entonces una verdadera locura. Una semana o a veces 10 días sin dar ningún tipo de explicación del rodaje cuando él estaba en México a la Columbia. Él es el guionista, él es el director, él es el actor y es el productor. Por eso digo que es una película muy personal, muy romántica, y yo no sé quién es el que deberíamos de decir como responsable de que suene Oh Bahía o que suene Amado Mío, pero es una película con unas resonancias y un latido romántico que pocas veces se vuelve a dar en Orson Welles. Creo que vista hoy la película es una película de una modernidad enorme, está muy entroncada, como decía Miguel o como dice Juan Miguel Lamed, con el cine más actual, porque es una película donde la cámara atrapa a los personajes, eso que ya empezó a hacer Rossellini o la gente de la Nouvelle Vague, y realmente es una prueba del talento de Welles, porque después de haber hecho Ciudadano Kane o Los Anderson, que eran películas de un corte clásico, eran como películas hechas por un Griffith que se hubiera instalado en Hollywood, de repente él siente la necesidad de salir a la calle, y aunque le obligan a rodar en estudio, uno tiene la sensación de que la película está hecha en la calle, de que la escena famosa del acuario no está rodada primera en el acuario y luego rodada en un estudio, sino que, no lo sé, y quizá el plano final recuerda a Sede Mal y a todo el cine de la Nouvelle Vague, cuando ese personaje se va alejando en esa especie de amanecer lechoso. En cualquier caso, es un chico maravilla, como decía Orson Welles, ha sido un enfant terrible y un genio del cine, sin ninguna duda. Esta es quizá, cuando según vayan pasando los años, una de las películas más personales, más misteriosas, más románticas y más Welles de toda su filmografía. Con todos ustedes, La Dama de Shanghái de Orson Welles. Hola, aquí estamos otra vez de vuelta de esta aventura personal de Orson Welles. Luego hablaremos de Rita Hayworth, que yo creo que es uno de los temas claves de esta película en todos los aspectos. La película se estrena el año 48 porque tiene muchos problemas, no la quieren lanzar.
se supone que va a ser, como así fue, un fracaso comercial, pero la película estaba rodada el año 46 y luego todo el año 46 hubo bastantes remontajes, por así decirlo. Pero digamos que cuando se estrena esta película, cuando llega a las pantallas, primero me parece en Inglaterra, se estrena antes que en Estados Unidos, y cuando llega a España,